Hola a todos, mi nombre es Manuel y hoy os vamos a enseñar cómo hacer la puesta en marcha de nuestros grupos de pulverizar y además os daremos algún consejo de cómo realizar debidamente el mantenimiento de estos grupos, tanto de los motores como de las bombas, y así alargar su vida útil. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué tipo de motor monta nuestra máquina. Si nuestra máquina lleva un motor de 2 tiempos, tendremos que usar gasolina con mezcla de aceite. Si el aceite es sintético, tendremos que hacer un 2% de mezcla en aceite con gasolina. Y si el aceite es semisintético, tendremos que hacer una mezcla del 4% de aceite con gasolina. Es muy importante que el aceite sea aceite específico para motores de 2 tiempos. Si el motor es de 4 tiempos, utilizaremos gasolina y aceite por separado y tendremos que controlar los niveles de aceite del motor que están marcados en el tapón de llenado. Para estos motores se debe usar un aceite 1540. Y una vez sabido esto, pasamos a ver cómo se arrancan. Llenar el depósito de gasolina con aceite específico para motores de 2 tiempos. Colocar la palanca del acelerador en posición de altas revoluciones. Cerrar el paso del aire. En cada máquina irá representada de diferente manera, pero tendréis que buscar el símbolo que os indique que el paso está cerrado. Cebar la máquina. Hay que pulsar el cebador varias veces, hasta que notemos que se ha llenado lo suficiente, 4 o 6 veces. Estirar del tirador de arranque, suavemente, hasta que notemos que hay presión. Entonces podemos tirar del arranque varias veces, hasta que el motor haga su primera explosión y se pare. Abrir el paso del aire a la mitad y volver a tirar del arranque hasta que se ponga en marcha. Si el motor es de 4 tiempos, el procedimiento es muy parecido. Solo hay que tener en cuenta que los carburadores suelen llevar un grifo de gasolina que tendremos que tener en la posición ON para ponerlo en marcha. Una vez el motor esté en marcha, a altas revoluciones, regularemos la presión de la bomba con el regulador de presión. Para la TF18 usaremos el regulador lateral. Si no detectamos presión en la bomba, es posible que las mangueras no estén bien apretadas. Comprobad los rácores y no los apretéis en exceso o se podrían romper. Para las TF22, 50 y 100, los modelos que llevan 3 pistones, subiremos o bajaremos la palanca para liberar la presión y ajustaremos el regulador superior a nuestro gusto. Muy importante en el caso de las bombas de 3 pistones, cortar el tope de goma de la parte superior del manómetro y de este modo también le liberaremos presión al manómetro. Para la GMB20 regularemos la presión en función de los bares deseados con el regulador superior y en caso de querer liberar la bomba de presión usaremos el regulador lateral. Esta misma boquilla reguladora nos da la opción de añadirle a la bomba una salida más. Para la GMB30 llenaremos de aire la membrana por la válvula superior, hasta los 4 bares, y regularemos con el kit de regulador profesional que lleva. Simplemente hay que ajustar las llaves que lleva el regulador al gusto y colocar la leva en la posición que queramos en función de la presión que necesitemos. Cuando alcancemos la presión deseada, podremos jugar con las revoluciones del motor bajando la palanca del acelerador para que el motor no trabaje a máxima potencia continuamente. Por último, con los motores eléctricos lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay que colocar el interruptor de encendido en posición ON, es tan sencillo como esto, y regular con el regulador de la bomba. De esta manera regulamos la presión, ya lo tendríamos encendido. Hay algunos grupos que montan un sistema de seguridad en el cable, como este, que es un botón que si hubiera alguna sobrecarga y la máquina se parara tendríamos que apretarlo para desbloquear el sistema eléctrico y que volviera a funcionar la máquina. Una de las preguntas más frecuentes que nos solemos encontrar es qué tipo de aceite tengo que utilizar en mi bomba de pulverizar y si necesito engrasar la bomba de pulverizar. Pues bien, os lo explicamos. Para la bomba TF18 podemos usar un aceite 1540. En la parte de arriba de la bomba tenemos el tapón de llenado por donde meteremos el aceite. Para saber el nivel correcto de aceite solamente hay que mirar el visor y tener el aceite por la mitad. No olvidéis dejar libre el respiradero del tapón de llenado cuando vayáis a trabajar. Por otro lado, veréis que la bomba tiene 2 tapones donde tendremos que añadir grasa de rodamiento, por ejemplo, e ir enroscando para ir engrasando el pistón según vayamos añadiendo horas de trabajo.
En el caso de las bombas a pistón se utiliza un aceite 1540 que tendremos que llenar por el tapón de llenado que está siempre en la parte de arriba de la bomba. Para comprobar que el nivel de aceite sea el correcto, revisaremos el visor trasero. El nivel idóneo es siempre mantener el aceite por la mitad del visor. Por otra parte, tenemos las bombas de membrana. Cada una lleva un sistema diferente para el llenado del aceite. Para llenar el aceite de la GMB20 tenemos que quitar el tornillo respiradero que hay justo debajo del vaso del nivel de aceite y llenar el aceite por el propio vaso, hasta que desborde por el tornillo que previamente hemos quitado. Después simplemente volvemos a colocar el tornillo y listo. Para la GMB30 primero llenaremos el aceite por el vaso del nivel hasta más o menos la mitad del vaso, y para la reductora quitamos el tapón lateral y llenamos por el tapón superior hasta que desborde por el tapón lateral. Luego volvemos a enroscar los tapones y listo. Es muy importante tener un buen control tanto de nuestros motores como de nuestras bombas. Para los cambios de aceite solemos recomendar que el primer cambio de aceite se haga a las 5 o 6 horas de uso. El segundo cambio de aceite debería hacerse más o menos sobre las 15 o 16 horas de uso, y el tercer cambio de aceite podríamos hacerlo ya a partir de las 50 horas de trabajo. Y seguidamente seguiríamos haciendo cambios de aceite cada 50 horas de trabajo. En el caso de los motores a gasolina, como es corrosiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos dejar la gasolina estancada en el depósito durante largos periodos de tiempo. Es decir, podemos usar nuestra máquina de forma habitual sin cambiar la gasolina, pero si sabemos que no vamos a utilizar nuestra máquina en un largo periodo de tiempo, como pueden ser 2, 3, 4 meses más o menos, tenemos que vaciar el depósito de gasolina y arrancar la máquina hasta que ella sola se pare. De este modo lo que conseguimos es limpiar todos los conductos internos y evitar que en un futuro se queden residuos que puedan estropear nuestra máquina. También podéis revisar cada cierto tiempo los filtros de aire. Simplemente desmontando la tapa del filtro de aire sacaríamos la esponja, veríamos si tiene mucha porquería, y para limpiarlo es recomendable hacerlo con agua jabonosa o incluso con gasolina. Luego se dejaría secar, pero teniendo en cuenta que no hay que dejar que se seque del todo. Siempre es bueno que tenga un poco de humedad, ¿de acuerdo? Volveríamos a montar ese filtro que hemos lavado y volveríamos a atornillar la tapa del filtro y automáticamente podríamos trabajar. En caso de que después de lavarlo vierais que el filtro no está en condiciones, siempre se puede sustituir por un filtro nuevo de recambio. En el caso de las bombas, os recomendamos que cuando acabéis de utilizar vuestras máquinas vaciéis el depósito de líquidos, siempre teniendo en cuenta que estamos utilizando productos químicos fitosanitarios. Por lo tanto, tendremos que llevar ese producto ya utilizado a los puntos específicos de reciclado de este tipo de productos químicos. Y lo que os recomendamos es que cuando tengáis vuestro depósito vacío, es que lo volváis a llenar de agua limpia. Y lo que haremos será arrancar de nuevo nuestra máquina. De esta manera haremos trabajar todo el circuito de la máquina durante unos minutos para limpiar todos esos restos de producto químico que se haya podido quedar en cualquier sitio. Recordad que un uso adecuado y un mantenimiento idóneo de estos grupos de pulverizar puede alargar su vida útil durante muchísimo tiempo. Si estáis interesados en adquirir alguno de estos grupos, os vamos a dejar en la descripción de este vídeo los links de nuestros vídeos anteriores para que veáis las características de las bombas de pulverizar y cómo trabajan cada una. No dudéis en consultarnos sobre cualquier duda sobre nuestros grupos de pulverizar y os podremos ayudar de forma más personalizada. Además, deciros que tenemos nuestro propio servicio técnico para cualquier avería o consulta. Muchas gracias y hasta la próxima.